curso de programación en C. Buenas noches. Ahora lo que vamos a ver va a ser otro ejercicio en el cual, ¿sí?, vamos a tener que calcular el valor al cubo, ¿sí?, de un número que nosotros vamos a ingresar. Pero este valor al cubo que sea en valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado no tenga signo negativo, ¿sí?, tampoco positivo, o sea, valor absoluto del número. Y lo que vamos a utilizar, ¿sí?, vamos a empezar a utilizar el condicional if, ¿sí? Bien, y vamos a empezar a utilizar operadores como mayor o menor para decidir hacer una cosa o decidir hacer otra. Entonces, ¿qué vamos a ver? Supongamos, ¿sí?, voy a elegir una pluma que se vea bien. Supongamos entonces que tenemos, recuerden, una de las cosas que tenemos que hacer, tenemos que darle una entrada. Voy a borrar. Vamos a escribir un poco más fino. Una entrada. Esa entrada, ¿sí?, va a ser un número real. No tenemos por qué tener ningún tipo de problema. Entonces, esa entrada podemos decir que necesitamos almacenarla en una variable X, ¿sí? Y va a ser una variable del tipo real, con lo cual va a ser del tipo float. Ahora bien, solo nos pide un valor y hay que sacarlo al cubo, con lo cual lo que podemos hacer es que almacenemos ese valor absoluto de X, lo vamos a almacenar en otra variable. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Pero hasta acá lo que quiere decir es que vamos a tener dos variables float, una X y una Y, ¿sí? Y el resultado, ¿sí?, lo vamos a ver como la variable resultado, bien, y que también va a ser ese valor de y al cubo, que también va a ser float. Y acá lo vamos a ver de una manera, sin incluir la librería de matemática, ¿sí? Ese resultado lo vamos a hacer igual a I por I por I, ¿sí? Lo podemos hacer con la librería de matemática, calcularlo al cubo, ¿sí?, sacar el valor absoluto. Pero ahora lo vamos a ver por un camino, por uno de los caminos más básicos, que es lo que sabemos hasta ahora. Bien, hasta acá podemos ver la explicación del problema. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser directamente pasar a nuestro programa de C. Yo acá ya lo tengo abierto, entonces, ¿recuerdan? Hacemos archivo, nuevo, código fuente, ¿sí? Y empezamos. Bien, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer cuando abríamos un archivo en C? Incluir la librería, recuerdan, ¿sí? Include stdio.h y recuerdan que el stdio va entre piquitos, ¿sí? Include stdio.h. Bien, ahora ¿qué hacíamos? Directamente llamar al programa principal. Void main, ¿sí?, y entre paréntesis void, ¿sí?
Posteriormente lo que hacíamos era directamente abrir llaves, dábamos unos espacios. Bien, entonces nosotros tenemos que pedirle un número para que lo ingresemos y después calculemos el cubo de ese valor absoluto. Bien, ¿recuerdan cómo hacíamos? Teníamos que pedir por pantalla que nos ingrese un número. Entonces, ¿recuerdan la función printf, comillas? Y acá le podemos llamar programa para el cálculo, ¿sí?, del cubo de un número. Programa para el cálculo del cubo de un número. Perfecto. Recuerda, ¿cómo estamos? Podemos tranquilamente, ¿sí?, agregar salto de línea. Y acá, recuerden que el salto de línea va dentro de las comillas. Bien, entonces esto lo sacamos y ahora podemos agregar, para darle un poco de espacio, ¿sí?, 3 saltitos. Bien, recuerden, cuando terminamos una línea, punto y coma, si no, no vas a ver que termina esa línea de programación. El programa C lee esa línea y pasa inmediatamente, cuando termina, a la línea siguiente. Bien, pero acá nos estamos olvidando de algo. ¿Qué podemos hacer antes de pedir un número? ¿Sí? Declarar las variables. Entonces, float, ¿sí? ¿Qué variables? X, que es el valor que vamos a anexar, ¿sí?, ya sea positivo o negativo, no importa. Solo que el resultado va a trabajar con valores absolutos. Si hacemos un cubo de un negativo, nos tendría que dar negativo. Pero como este programa calcula el cubo del valor absoluto, o sea, el número sin signo, ¿sí?, podemos colocar positivo, podemos colocar negativo, pero lo vamos a terminar convirtiendo, ¿sí?, en un valor solamente con signo positivo. Bien, entonces X y vamos a llamar por último otra variable que se llame resultado. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Incluimos la librería, llamamos a la función principal, declaramos las variables del tipo float, recuerden que es real, y ya imprimimos por pantalla que nos pida, ¿sí?, que nos dé el título. Lo que tendríamos que hacer ahora es pedir formalmente, ¿sí?, printf produzca, ¿sí?, introduzca un número vamos a ponerle X. ¿Sí? Para que nos dé abajo la instrucción del valor. Bien. Entonces hasta acá ya estamos pidiendo el número. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Recuerdan cuál era la variable que utilizábamos para almacenar? Scanf. Entonces, scanf, paréntesis, comillas, y se acuerdan que teníamos que hacer porcentaje F, porque lo que le estamos diciendo acá es que vamos a introducir un número del tipo real, ¿sí?, y es un número flotante. Bien, entonces, una vez que le decimos que es un número del tipo flotante, tenemos que decir, ¿sí?, a qué variable lo vamos a asociar. Entonces, ese número flotante que vamos a ingresar, ¿sí?, por teclado,
¿Recuerdan? Teníamos que hacer ampersand y a qué letra se acuerdan, x. Bien, entonces ya tenemos nuestra variable almacenada en el valor de x. Bueno, hicimos las variables, nombramos el programa, pedimos que ingrese un número, ¿sí? Hemos ingresado el número y ahora lo que tendríamos que hacer es empezar a trabajar con el condicional, ¿sí? El condicional se llama if, ¿sí? Else. Si hacemos una cosa, la hacemos así, si no, la hacemos de otra manera. De esta manera quiere trabajar el condicional, o podemos trabajar el condicional. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Si, y acá vemos la sentencia nueva, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es abrir paréntesis porque va a ser una operación de comparación. Si x y es menor que 0, ¿sí? Ahí termina nuestra línea. Acá no lleva coma. Lo que podemos hacer es correr una serie de espacios para que quede correcto. Entonces, si x es menor que 0, ¿sí? Quiere decir que x es negativo. Entonces, y es igual a menos x. Y acá sí le vamos a poner el punto y coma. En la línea que lleva la sentencia if del si condicional, ¿sí? No lleva punto y coma. Sí lleva, ¿sí? En donde ya hacemos la operación. Bien, ¿qué quiere decir esta línea? Si x es menor que 0, o sea, si el número que ingresamos es negativo, entonces ese número que ingresamos, que va a quedar almacenado en x, ¿sí? Lo volvemos a negar, por eso le ponemos un menos x, porque si al x inicial donde almacenamos la variable le damos, por ejemplo, el menos 1, ahora ese x tiene almacenado el menos 1. Y si además ahora llamamos una variable y que es igual a menos x, sería entonces y es igual a menos 1, con lo cual nos vuelve a pasar el número negativo a positivo. Es eso lo que nos quiere decir esa pequeña partecita, ¿sí? Y ahora lo que podemos hacer, acá, podemos hacer lo siguiente. Si no, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es igual a x. Fíjense que donde va el si condicional y el si no, no lleva punto y coma, ¿sí? Regla mnemotécnica. Bien, entonces, si x es menor que 0, o sea, el número que ingresamos era negativo, ¿sí? Convertir ese número negativo en positivo y ahora es la variable y la que lo guarda. Si no, directamente a esa variable y hacerla igual a la variable x porque pusimos ya un número positivo. Entonces, ahí directamente tenemos toda la operación, ¿sí? Ahora, ¿qué nos quedaría? Empezar a trabajar en el resultado. Recuerden que se va leyendo línea por línea y va operando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la operación? ¿Sí? Que la operación resultado, recuerden que era una variable también del tipo float, donde se almacena el resultado, ¿a qué va a ser igual? A i por i por i. Y fíjense lo siguiente, tenemos hecho el i al cubo con la multiplicación 3 veces de la variable o lo que tiene almacenado la variable i. Bien, y ahora el resultado, ¿qué tenemos que ver en el resultado? Bien, ¿qué nos imprima el resultado de esa operación? Vamos a sacar un poco de espacios. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es un, ¿recuerdan? Print f
abrimos paréntesis, abrimos comillas, ¿sí? Podemos asignarle un salto de línea, ¿sí? Y podemos decirle que el resultado, ¿sí? Fíjense que no hay hasta acá nada raro salvo el if, ¿sí? Y el else. Bien, el resultado en valor absoluto, ¿sí? ¿Y a qué era igual nuestro resultado? Nosotros podíamos ponerle, ¿sí? El porcentaje de, ¿sí? De, vamos a hacer porcentaje punto 2f para que nos ponga dos decimales. O sea, recuerden, el resultado del valor absoluto de porcentaje punto 2f es porcentaje punto 2f. O sea, que acá lo que hicimos es que aparezca el valor flotante de una variable y otro valor flotante de otra variable. Y ahora lo que teníamos que hacer, ¿sí? Era, fuera de las comillas, ¿sí? Hacer directamente, podemos hacer un salto de línea. Lo que vamos a hacer un salto de línea para que nos quede un poquito prolijo. Ahí cerramos las comillas, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser directamente decirle que es el primero, el primer porcentaje punto 2f, a que es igual el valor que introducimos, x, y el segundo, res. De esta manera cerramos paréntesis y hacemos punto y coma. Bien, vamos a quitar un poco de espacio para que nos quede organizadito, ordenadito. Veamos que tengamos bien los puntos y comas, que no nos hayamos olvidado ninguno, ¿sí? Bien, y ahora lo que vamos a hacer va a ser, primeramente con estos dos cuadraditos, ¿sí? Compilarlo. Ahí está compilando. Recuerden, nos pide el nombre, ¿sí? Le vamos a dar, por ejemplo, cubo, ¿sí? Y lo que le vamos a decir es que lo guarde como archivo del tipo C, ¿sí? Bien. Lo guardó, lo termina de compilar. Bien, fíjense en lo siguiente, no nos ha tirado ningún error, lo compiló, está guardado, se llama cubo.c, ¿sí? Está en la carpeta ejemplos. Bien, y una vez que lo tenemos compilado, fíjense, no hay ningún error, no hay ningún warning, ¿sí? Y una vez que lo tenemos compilado, lo que vamos a hacer va a ser directamente ejecutarlo, ¿sí? Bien, entonces vamos a tocar ahora la ventanita gris. Le vamos a dar enter. Bien, recuerden que cuando nosotros le damos a la ventanita que tiene 4 cuadraditos, lo que estamos haciendo es compilarlo, y cuando después tocamos la ventanita gris lo vamos a ejecutar. Entonces nos abre la ventana del MSDOS, ¿sí? Y automáticamente ven que ya nos da el título, ¿sí? Que nosotros le pusimos a nuestro programa, y nos está pidiendo un número. Recuerden que podemos poner positivo o negativo porque nosotros vamos a obtener total el valor absoluto. Entonces, una vez que cargamos nuestro número, le damos enter y automáticamente ya nos calcula, ¿sí? El cubo de dicho número. ¿Y cómo se hace eso? Recuerden que lo hacemos con el condicional
que hacemos con si. Lo sigan, sí, perfecto. Nosotros, si en nuestro caso, entre paréntesis, si x era menor que 0, quiere decir que el valor que le dimos al programa era negativo, ¿sí? Entonces, si x era menor que 0, lo que hay que hacer es, ahora a una variable y le damos ese valor de x pero multiplicado por menos 1 para pasarlo a positivo, ¿sí? Bien, si ya el número que le habíamos dado era positivo, entonces si no, directamente y es igual a x, no hay que multiplicarlo por menos 1. Y una vez que tenemos ahora el valor en absoluto, si era positivo ya se lo dábamos al i, si era negativo se multiplicaba por menos 1 y se lo daba al i. Fíjense, siempre el i termina teniendo el valor que le dimos al principio. Y ahora multiplicamos 3 veces i, ¿sí? Y ya obtenemos el valor del cubo. Así que bueno, espero que hayan entendido este programa y seguimos con los próximos ejercicios.